Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy hablaremos de una orden religiosa que es la Orden de la Merced y hablaremos de su fundador, que fue San Pedro Nolasco. El fundador de la Orden de la Merced, Pedro Nolasco, nace el 1 de agosto de 1180. Sus padres, unas personas nobles de aquel entonces, le dieron una educación cristiana y así en él le brotaron en su corazón virtudes cristianas. Su padre, de nombre igual, Pedro Nolasco, pero segundo, y entonces Pedro, este religioso, sería Pedro Nolasco tercero. Y el nombre de su madre no lo tenemos, no lo conocemos, ha quedado en el anonimato. Y Pedro, educado para las cosas de Dios, en la doctrina de Cristo, desde el seno de su familia, desde el seno de su casa, se quedó él después a cuidar a sus progenitores, a sus padres, siendo, como quien dice, el hombre de la casa. Pero en aquel entonces había mucha herejía que se recorría en muchas poblaciones de Europa, sembrando la desolación y el exterminio en varias ciudades que creían en Cristo, que eran católicos, que eran cristianos, y en todas las empresas católicas que de aquel entonces existían. ¿Quiénes eran los que no creían en Cristo, que no creían en los católicos? Pues los musulmanes. Todos los del norte de África, había mucho musulmán y eran los que no creían en Cristo. Y atacaban a todos los católicos, a todos los cristianos. Pedro Nolasco, pues, siendo una persona de dinero, vemos que emprende por órdenes o por mandatos de nuestra Santísima Madre que rescate y que luche en contra de los musulmanes que secuestraban a los cristianos, a los católicos, y los hacían sus esclavos. ¿Cómo empieza esto? Pedro un día escuchó a un predicador diciendo que los ricos les costaría mucho trabajo entrar en el reino de los cielos. Y eso lo dice el Evangelio, uno de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, que dejó que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y esto le llegó a Pedro Nolasco, le llegó muy profundamente en su corazón, porque pues él venía de una familia muy rica y tenía mucho dinero. Quiero informarles que Pedro Nolasco supuestamente nace cerca de Barcelona, en España. Así lo dice la historia. Pero también hay una pequeña teoría que dicen que él nació en Francia, pero sus padres se lo llevaron a España, siendo él muy pequeño, posiblemente de 1 año o 2 años de edad. Y como ya lo vieron crecer y estar en España, pues siempre se dijo que él había nacido en España, pero parece que la realidad, él nació en una provincia de Francia. Y bueno, pues Pedro, después de haber escuchado a este predicador decir que era muy difícil que un rico se salvara, tomó la decisión de ofrecer su vida, su riqueza, para salvar a los cristianos capturados y que los habían hecho esclavos, para poderlos rescatar y redimir. ¿Cómo era esto? Pues que hablaba con los piratas, por decirlo así, los secuestradores, y les ofrecía dinero para comprar a los esclavos. Y pues, en aquel entonces, esa gente malvada, pues accedía. Le pedían
dinero y él pagaba el rescate. Y estos esclavos, esos cristianos, al ver sido salvados, muchos de ellos, digo no todos, pero muchos de ellos decidieron acompañarle y unirse al grupo para hacer lo mismo, salvar a otros como habían sido salvados ellos. Y así se fue formando un grupo muy grande, y les decían mercedarios porque la devoción que tenía Pedro Nolasco a Nuestra Santísima Virgen de la Merced, quien fue quien le dijo que hiciera esto de salvar a los cautivos, a los esclavos, a los secuestrados, a todos los cristianos y no cristianos también. Y así se fue formando ese grupo de salvación, o ese grupo de religiosos. Se vestían de blanco y traían su escudo en el pecho, como lo están viendo ustedes en la imagen. Y bueno, pues como Pedro quedó heredero de toda la riqueza de sus parientes y de su padre, y era muy rico, pues al principio no tuvo muchos problemas para ir salvando a mucha gente. Pagaba, no nos dice la historia cuánto pagaba por cada uno de los esclavos, ¿no? Pues eso variaba, lógico, según el pirata o el secuestrador que pedía una cantidad de dinero por cada uno de los esclavos que tenían. Pues nos menciona la historia que Pedro pues estuvo en Barcelona, y joven Nolasco, porque en realidad estaba muy chamaco, veintitantos años. Podríamos decir que muchos jóvenes a esa edad pues no se dedican a este tipo de empresas, a este tipo de situaciones, pero pues Pedro había sido movido por Dios a través de Nuestra Santísima Madre, la Virgen de la Merced. Y pues se conmovió por las penurias y miserias y sufrimientos que los moros infligían a los cautivos cristianos, por tantas persecuciones en contra de la fe de nuestro Señor Jesucristo, y las frecuentes apostasías de sus hermanos, pues ofrece su fortuna en toda esta empresa para redimir a cautivos y defender la fe y preservar a muchos cristianos que, si no morían de esclavos, los mataban en el momento de que trataban de huir de sus captores. Pedro se convierte en un mercader. De hecho, era su oficio. Eran comerciantes, su familia. Ya lo traían la sangre y sabía negociar. Y lo conocían, sabían que era una personalidad con dinero. Y en cualquier lado donde él se presentaba, pues la familia Nolasco era muy importante, porque eran comerciantes de mucho dinero. No sé, es como decir ahorita en la actualidad Carlos Slim. Y decir, ahí viene uno de los Slim, pues saben que tiene muchísimo dinero y están haciendo negocios. Bueno, es un ejemplo absurdo, pero quiero darles a entender de que la situación era de esa magnitud. Y bueno, pues vemos entonces que Pedro se empieza a dedicar a ayudar, a salvar a muchos que habían sido secuestrados y que los habían forzado a ser esclavos. Vendió todo su patrimonio. Llega a Valencia y rescata en una ocasión 300 cautivos cristianos. O sea, son bastantes, ¿no? Muchos pues se hicieron libres y se fueron con sus familias, por lógica, ¿no? Habían dejado mujer, hijos, hermanos, padres. Pero muchos se quedaron a apoyar a Pedro en su empresa de liberar a otros cautivos. En otra ocasión, liberó a 3.700 cautivos en 32 negociaciones que tuvo con los piratas.
Pero antes de fundar la Orden de la Merced, hizo todas estas redenciones, salvamentos de muchos cristianos, y el día 1 al 2 de agosto de 1218, la Virgen, nuestra Santísima Madre, le inspira a Pedro Nolasco su voluntad expresa de que funde una orden que se dedique a la redención de los cautivos. Nuestra Santísima Madre le dice: lo que estás haciendo está bien, pero quiero que fundes una orden religiosa en mi honor, ya que nuestra Santísima Madre lo estaba apoyando en la empresa que él estaba llevando de liberar a tantos cristianos, a tantos católicos que habían sido secuestrados y que los habían llevado a ser esclavos. En la ciudad de Barcelona, el 10 de agosto de 1218, funda la Orden de la Merced en la Catedral de la Santa Cruz y de Santa Eulalia. Recibió el hábito religioso de manos del obispo don Berenguer de Palou. El rey don Jaime dio protección a la Orden de la Merced y la establece como de carácter militar, y les dona como primera residencia el hospital de Santa Eulalia. Eso nos dice la historia con respecto al inicio de esta empresa que ya San Pedro o Pedro Nolasco había dado inicio. Y le hace caso a nuestra Santísima Madre de formar una orden religiosa, y que se llama la Orden Religiosa de la Merced. Nolasco, siendo el fundador, siendo el maestro general, durante 31 años, hasta que muere. Muere el 13 de mayo de 1249. En una fiesta que se celebraba ahí en Barcelona, la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Iglesia lo venera como santo hasta el día 30 de septiembre de 1628. Es canonizado por su santidad Urbano VIII el 30 de septiembre de 1628, y su fin principal de San Pedro Nolasco fue la redención de los cautivos cristianos siendo secuestrados y siendo esclavos. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis y recordar una parte del Evangelio, y ustedes se recordarán de eso en este momento que les voy a explicar. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en su caminar, en su prédica, en la enseñanza con sus discípulos, se presenta a un joven rico y le dice al maestro: Maestro, ¿qué debo de hacer para ser perfecto? Era un joven rico, y quería la perfección. Qué abusadillo, ¿ah? Qué vanidoso, qué soberbio, ¿no? Y llega ante nuestro Señor Jesucristo, de frente, de cara a cara, y le dice a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué necesito para ser perfecto? Y Jesús le dice: pues, muy simple y muy sencillo. Cumple con todos los mandamientos, todos. No nada más uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, con todos los mandamientos, cúmplelos. ¿Qué creen que le dijo el joven rico? Los que ya lo saben, bueno, pues ya lo tienen en mente. Los que no lo han escuchado ese evangelio, o no lo conocen, pues en este momento sabrán cuál fue la respuesta del joven rico. Era un joven. No tenemos la edad, pero pudo haber sido un joven menor de 25 años. Le dice: todo lo he cumplido desde mi niñez. Todos los mandamientos. Yo quisiera saber quién en este planeta, ahorita, en este tiempo, podría decir eso. He cumplido todos los mandamientos desde mi niñez. A lo mejor dicen: yo los cumplí cuando era niño.
¿Ah? Porque pues no conocía muchas cosas, o porque mis padres me obligaban, o porque me lo enseñaron mis padres y así me acostumbraron desde pequeño. Pero ya de grande yo pues he cometido algunos errores, algunos pecados, algunas violaciones a la ley de Dios, y muchas veces nosotros pues lo ocultamos, no lo decimos. Pero aquí vemos cómo el joven rico le contesta a nuestro Señor Jesucristo: yo los he cumplido desde mi niñez. De frente a Dios, de frente cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dice: bien has hecho. No podemos decirles qué rostro en ese momento nuestro Señor Jesucristo hizo, qué gestos hizo. A lo mejor hizo gestos de convencimiento, de alegría, de amor, de paz, como diciendo: vean, como si hay alguien en este planeta, en este tiempo, que puede cumplir desde su niñez lo que Dios nos está pidiendo, que es cumplir con los mandamientos. Y vemos entonces cómo nuestro Señor le dice: bien, dices bien, pero te falta una cosa. Una. Le dijo: nada más una. Y el joven pues tampoco nos dice qué gestos hizo en ese momento. Dice: pues ¿qué me falta? Pues ya he cumplido con todo. Y yo quiero ser perfecto. Y le dice Jesús: vende todo lo que tienes. Todo. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Cuando lo vendas, ese dinero dáselo a los pobres. Y después vienes y me sigues. O sea, lo está invitando a ser un discípulo, le está invitando a ser un apóstol. Y el joven rico pues agachó la mirada y no pudo, porque su riqueza era de abolengo. Su riqueza no la había hecho él. Venía de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, de generación en generación en generación. Y no lo logró. Le dijo Cristo, entonces nuestro Señor le dijo: vende todo, dáselo a los pobres y después vienes y me sigues como discípulo. Hubieran sido 13 discípulos, no 12. Y si se hubiera muerto Judas Iscariote, pues entonces hubieran sido 12, ¿verdad? Pero no pudo ese joven rico. Y Jesús dijo: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Pues sí, porque nos distrae lo mundano, lo terrenal, lo corporal. Eso nos distancia muchísimo de nuestro Señor y de su palabra. Nos envuelve tanto que nos deteriora nuestra mente y no le hacemos caso al Espíritu Santo. Y estamos alejados de Dios. Nos desborda nuestra integridad corporal y material y mundana y nos aleja de lo espiritual. Pues esta lectura que les acabo de recordar, que está en uno de los evangelios, no les voy a decir qué evangelio, ni qué capítulo, ni qué versículo, porque eso se los voy a dejar a que ustedes lo busquen. Porque es muy fácil tener todo a la mano, ¿ah? Sí, preocúpense tantito ustedes al escuchar esto y al quererlo entender de mejor forma, y búsquenlo ahí. Está uno de los evangelios, nada más hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, dentro de la Sagrada Escritura hay 73 libros. Yo nada más les estoy diciendo que están en esos 4 libros. Búsquenlo, ahí léanlo, y ahí se van a dar cuenta de cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con el joven rico. Pues esta lectura fue la que escuchó Pedro Nolasco, y a él sí le llegó gacho, sí le llegó hasta el fondo, y dijo: no, yo sí soy muy rico, estoy joven, no he cumplido con todos los mandamientos como dice la Sagrada Escritura, pero yo sí vendo todo y ese dinero lo ocupo para rescatar a los cristianos católicos secuestrados por los piratas y hechos esclavos. Y por eso vendió todas sus propiedades, que él no las había hecho sino de generación en generación. ¿Cómo ven? Es un paralelismo, ¿no? Solamente faltaba que dijera nuestro Señor Jesucristo: tú no lo vas a hacer, pero algún día un Nolasco
un Pedro lo va a hacer 1000 años después, ¿sí? Porque bueno, pues vemos cómo Pedro pues nace, ¿verdad? Ya 1000 años después. La Orden de la Merced, fundada por Pedro Nolasco, por inspiración divina, a través de nuestra Santísima Madre, funda la orden en Barcelona, España, el 10 de agosto de 1218. Su fin principal, la redención de los cautivos y cristianos. Eso era lo principal, ¿sí? Fue confirmada por el Papa Gregorio IX en Perusa el 17 de enero de 1235. Y bueno, repito que Pedro Nolasco nació en 1 de agosto de 1180. O sea, ya habían pasado 1180 cuando nace Pedro. Pudo haber dicho nuestro Señor Jesucristo, después de 1000 años van a ser un joven como este rico que sí va a dar toda riqueza por Cristo. Y va a seguirme. 1000 años después, Señor, no, pues, ya nadie va a existir. Dicen que se va a acabar el mundo en el año 1000. Porque sí saben eso, ¿no? Que cada 1000 años toda la gente anda pensando que se va a acabar el mundo. Cuando pasó el año 2000, ahorita estamos en el 2021, para esta lectura a lo mejor la va a escuchar gente que ya ha pasado muchos años. Pero bueno, estamos en el año 2021. Pero a los 1000 años, cuando iba a ser el año 1000, toda la gente pensaba que se iba a acabar el mundo. En el año 2000, toda la gente decía, ya se va a acabar el mundo en el año 2000, ¿no? Ya se acabó el calendario maya, ¿no? Ya la destrucción viene hacia el planeta. Y hay tantos videntes, entre comillas, ¿verdad? Que tanta gente que profetiza, ¿no? Que el fin del mundo y que va a hacer esto, y los terremotos, los maremotos, y que tantas cosas, calamidades como la pandemia que se está viviendo, y muchas otras cosas que se han presentado en la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Ya piensan que ya se va a acabar el mundo, ¿no? ¿Se acuerdan que a Jesucristo le dijeron, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Dijo, ni yo lo sé. Ni Jesús. Dice, yo no lo sé. El único que lo sabe, ¿quién creen? Nuestra Santísima Madre, negativo. Los ángeles, negativo. Los santos, negativo. Los profetas, negativo. Los patriarcas, negativo. ¿Quién? ¿Quién creen que sabe cuándo se va a acabar el mundo? Solo Dios, nuestro Padre Dios. O sea, ni Cristo mismo sabía. Entonces, ¿cómo es posible que en la actualidad digan, no, ya está en la televisión, ahí en internet, un fulano, un sutano, un merengue está diciendo que ya las cosas se están agravando y ahora sí, cada 1000 años se anda acabando el mundo y no se acaba, ¿verdad? Y por ejemplo, ahorita en los 20, en 1920 hubo una epidemia, en 1820 hubo una epidemia, en 1720 hubo una epidemia, en 1620 hubo una epidemia, y ahorita en el 2020 hubo una epidemia, y que dicen cada 100 años hay una epidemia. Bueno, pues qué casualidad, ¿no? Pues qué bueno. ¿Y eso qué? Mientras estemos cerca de nuestro Señor, si nos morimos, pues a todo dar. Y si no nos morimos, quiere que estemos aquí para que cumplamos con nuestro deber, que hagamos lo que nos corresponde. Y bueno, pues les digo esto porque sí hay mucha gente que malinforma, ¿no? Y dice muchas cosas que son mentiras. Entonces no les creamos. Recuerden la lectura donde dice, maldito el que cree en el hombre y bendito el que cree en Dios. Entonces, ¿en quién hay que creer? En Dios. ¿Cuándo se va a caer el mundo? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. A nosotros nos corresponde día a día hacer lo que nos corresponde, con las obras que Dios nos está disponiendo a nosotros por medio de los dones del Espíritu Santo. Y nada más. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a regresar a estas informaciones que tenemos de Pedro Nolasco, fundador de la orden, y que fue un paralelismo con ese joven rico del Evangelio, en el que nuestro Señor Jesucristo platicó y que ese joven rico no pudo. ¿Sí? A lo mejor ese joven rico tuvo un hijo, o unos hijos, y esos hijos otros y otros y otros, y vinieron a ser la descendencia de Pedro Nolasco. Ahí se los dejo de tarea porque pues, va a ser imposible saberlo, ¿eh? Pero puede ser, no lo sabemos, quién sabe, ¿no? Porque está muy raro, ¿no? Que haya habido un joven que hiciera esto, y esto lo hizo Pedro Nolasco. Increíble, ¿no? A lo mejor no lo hizo su antecesor, pero él sí lo vino a hacer, en el año, ¿sí?
1180, ¿no? El 1 de agosto, cuando nace él. ¿Sí? Nos dice que, según la tradición, nace ahí en unos campos provenzales de Barcelona y muere el 13 de mayo de 1249. ¿Sí? 69 años tenía cuando muere, 69 años. Y pues lo canonizan, pero ya es años después, ¿no? En el año 1628, el 30 de septiembre. Pero tenemos unos personajes importantes dentro de esta orden religiosa. Son muchos, pero yo nada más les voy a mencionar algunos y les voy a aclarar a dos que son, siento yo, los más importantes, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene una vida, según la historia que tenemos, una vida muy, pues muy cruel, de alguna manera podríamos decirla, y que podríamos pensar que están en esta época. Sí, porque aquí están pasando unas cosas muy crueles, ¿no? En la actualidad. Sí, hay secuestros, hay violación, en contra de la violación de las mujeres principalmente, de los niños. Sí, hay gente poderosa, gente de dinero que viola a los niños, los secuestra y los mata, al igual que las mujeres, lo que le decimos la trata de mujeres, ¿no? Y aparte, pues tanto narcotraficante, tanto delincuente. Pareciera que el demonio va triunfando. Y digo pareciera, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, son pocos los pastores, ¿sí? Y hay mucha mies o mucho que hacer, ¿no? Son pocos, pero se necesita que todos colaboremos con un granito de arena, como dice el dicho. Tenemos a Ramón Nonato, tenemos a Pedro Pascual, a Serapio Mártir, Pedro Armengol, que eran colaboradores en la orden religiosa mercedaria. Tenemos a una María de Cervellón, que ella funda una orden religiosa mercedaria, ahora sí que mujeres. Tenemos a otra mujer, Mariana de Jesús, a Bernardo de Corbera, a Juan Gilabert, Ramón de Blanes, Diego de Soto, Pedro Urraca. También quiero informarles que cuando fue el descubrimiento de América, cuando los españoles descubren América, así le dicen, ¿verdad? Hemos descubierto un nuevo continente. Andaban buscando a la India y encontraron a la güera. No, no era una mujer. Andaban buscando a las Indias, ¿verdad? En donde estaban viviendo los hindúes, y encuentran a América. Así le decimos después, porque América Vespucio fue uno de los que llegó, por eso le pusieron América a este continente, por América Vespucio, ¿no? Si hubiera sido Cristóbal Colón, pues hubiera sido el continente Cristóbal, ¿no? Pero bueno, le pusieron América Vespucio. Ahí sí yo no me voy a meter en esos pequeños renglones torcidos de la historia, porque pues no me corresponde, yo no soy historiador, solamente soy un comentarista de estos sucesos que a muchos de nosotros nos llaman la atención y que pues queremos renombrarlos y tenerlos presentes, ¿no? Pues cuando llegan los españoles a América, no solamente venían los franciscanos y los dominicos, que son los que más se mencionan en los libros de historia. No, también llegaron mercedarios, gente de esta orden religiosa mercedaria. Y uno de ellos se llamaba Juan Infante. Oh, Infante. Yo creo que un antecesor de Pedro Infante, ¿eh? Fíjense. Juan Infante. Uno de los religiosos mercedarios que acompaña a Cristóbal Colón cuando llega aquí el 12 de octubre de 1492. ¿Por qué no lo mencionarán? Pues porque nada más era uno. Y cuando vienen muchos franciscanos, pues venían un montón. 10, 20. Y pues Juan Infante, pues nada más él venía solo. No, pero ahí venía. Era un religioso. Se le permitió, le dieron permiso los reyes de España de embarcarse con Cristóbal Colón. Tenemos un capellán, ¿sí?,
que se embarca en el segundo viaje de Colón, que era Juan Solórzano. Esto pasa en el año de 1493, en septiembre. Pero desembarcan en la isla de Cuba. Sí, porque no van a decirte, luego llegaban al puerto de Veracruz, ¿verdad? No, pues llegaban a las islas. Y ya después se adentraban más al continente y pues ya llegaban a tierra firme, ¿no? Por decirlo así, llegaban a las islas, llegaron a Cuba. Sí, pero pues ¿qué creen? Que lo martirizaron los nativos de ahí, de Cuba. Y fue el primer mártir en América Latina. Fue el primer mártir en América Latina. Juan Solórzano, un religioso mercedario. Tenemos a Bartolomé de Olmedo, también otro capellán, pero él ya vino con Hernán Cortés. Ya vino en la conquista o en la invasión. Yo le digo invasión porque nos vinieron a invadir. ¿Eh? Aparte de traernos un montón de enfermedades, la viruela, nos trajeron las ratas y los ratones. ¿Sí? Bueno, sí, porque los barcos venían infestados de esos animales. ¿Sí? Ya parece que iban a venirse nadando los ratones y las ratas, ¿no?, de España. Hasta eso nos trajeron animales roedores internacionales, ¿verdad? De otro continente. Bueno, esto pasó en el año 1519. Y quiero hacerles ver que hoy en día, con tanta rebelión de tantos aquí en este México lindo y querido, que ya nuestro gobierno pues dice que ya le va a cambiar el nombre a una calle. ¿Sí? La calle de Tacuba pues ya no va a ser la calle de Tacuba, pues que ahora va a ser la calle de Tenochtitlan. Y que el árbol de la noche triste pues ya no se va a llamar el árbol de la noche triste, sino de la victoria de los de Tenochtitlan. Sí, porque según la historia ahí lloró Hernán Cortés, ¿no?, en ese árbol. Ahí por ahí está, ahí, cerca del Metro Popotla. Todavía están unos troncos ahí todos parados. Muchas veces han quemado ese árbol. Tanta gente perversa, ¿verdad?, que no le gusta la historia y que quiere sobresalir. Y han hecho vandalismo. Y dicen que ahí lloró Hernán Cortés su primera derrota al tratar de conquistar el centro de la Ciudad de México, ¿eh? Y en realidad, pues, quién sabe, a lo mejor ahí hizo del baño Hernán Cortés, ¿eh? No sabemos, ¿no? Dicen que lloró. Bueno, ya le van a cambiar el nombre a ese árbol, ¿no? Y ahora va a ser el árbol de la noche de la victoria, de Tenochtitlan. No, si les digo que dentro de 1000 años, cuando escuchen estos cambios, van a decir, oye, qué bonito, qué bien. O otros dirán, les van a dar risa. ¿Sí? Bueno, esto fue Bartolomé de Olmedo, que es el que llega con Hernán Cortés en 1519. Después, en 1524, llega otro fraile, Juan de las Varillas. En 1530 llega otros 12 padres mercedarios. Ya, como vieron que sí había acá donde venir a evangelizar, a predicar, o a lo mejor les llamó la atención otra cosa, pero vamos a pensar que venían a eso, no vamos a distorsionar aquí el asunto, porque si no después pues no termino diciendo las cosas como viene aquí en la historia, ¿verdad?, como están explicando la orden religiosa de San Pedro Nolasco. Vamos a pensar que dijeron, oye, allá hay mucho nativo que hay que evangelizar, que hay que bautizarlo, y que hay que convertirlos al cristianismo. A lo mejor venían con ganas de llevarse el oro que había aquí. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, pero viene. En 1530 llegan 12 padres mercedarios, liderados por el fraile Juan José de Leguizamo. Después llega un fraile Melchor de Talamantes. Nació en el año de 1765 y murió en 1809 en San Juan de Ulúa, Veracruz. Sí, ya habían llegado a Veracruz, ya. Primero llevan a Cuba, llegan a las otras islitas por ahí, pero ya habían llegado al puerto de Veracruz. Este fraile Melchor de Talamantes, consagró su vida a la causa de la independencia de México bajo el seudónimo de Irsa, verdadero patriota, dice. Así se llamaba, así se denominaba, ¿no? Irsa. Al igual que Pancho Villa, pues Pancho Villa pues no era su nombre,
Se llamaba Doroteo Arango, pero él se puso Pancho Villa porque había un delincuente que era muy famoso en aquel entonces, un vándalo, y que le tenían mucho miedo, y que era muy, muy perverso y muy audaz con las armas, y ese se llamaba Pancho Villa. Y Doroteo Arango, pues se puso ese sobrenombre y se llamaba Pancho Villa, al que ya conocemos como Pancho Villa, como el general Pancho Villa. Qué barbaridad, ¿no? Conoció a Emiliano Zapata, ¿no? Y hicieron muchas revoluciones en contra del gobierno, ¿eh? Y bueno, esa es otra historia. Pues también este fraile de Talamantes ayudó mucho en la independencia de México, pero él traía y se ponía un sinónimo, un seudónimo, Irsa, el verdadero patriota. Bueno, yo les dije que nada más voy a hablar de dos frailes, ya les mencioné varios, pero nada más les voy a hablar de dos frailes. Digo, todos los demás tienen mucha importancia, pero yo quiero mencionar estos dos porque me han llamado mucho la atención estos personajes. Por ejemplo, Serapio. Serapio es un mártir, era irlandés, en el año 14 de noviembre de 1240. Él muere en 1240, pero nace en 1179. Era un militar, participó en las cruzadas, viajó a España y se incorpora al conocer a Pedro Nolasco en las filas de los frailes para luchar. Él no tenía mucho dinero, como Pedro, pero pues era un militar y se agarraba contra los moros, contra los musulmanes, para liberar a los cristianos. A punta de espada, ¿eh? No crean que, oye, deja libre, no, mira, vamos a llegar a un trato, no seas así. No. Llegó con espada en la cintura a darles cranky a los musulmanes, a los moros, para liberar a los cristianos. ¿Sí? Serapio. Fue martirizado por los sarracenos, así se llamaba una agrupación, un grupo, quienes lo ataron a una cruz en forma de aspa. ¿Y qué creen? Le hicieron así como ahorita en México los secuestradores y los narcotraficantes. Le arrancan los intestinos y después le cortan las extremidades. Pobre Serapio, ¿eh? Es uno de los mártires de la orden religiosa mercedaria. ¿Por qué me llama mucho la atención esto? Porque también nos dice la historia que Serapio, la primera vez que lo apresan, lo amarran a un árbol. Ahí lo dejan atado para que se muera. ¿Sí? De hambre y de sed. Lo dejan bien amarrado. Pues llega la Virgen y lo desata. Y se salva. Pues lo vuelven a agarrar y lo vuelven a poner en otro árbol ahí bien amarrado y ya vigilándolo. En el árbol ese que había sido amarrado él, ya antes de que, bueno, ya después de que lo matan, pues ese árbol segregaba una sustancia, como todos los árboles, como una sustancia pegajosa, ¿no? Como la savia del árbol, ¿no? Y la gente agarraba esa sustancia, ese tipo de aceite, y se lo untaba a los enfermos, y los enfermos se curaban. Eso dice la historia, ¿eh? Yo no estuve presente, pero dicen que así era ese aceite milagroso de San Serapio, ¿eh? Por eso me llamó la atención contarles a ustedes ese pequeño, o esa pequeña información de Serapio, ¿eh? Su festividad, que ahora lo celebramos, es el 14 de noviembre y es considerado el patrón de los enfermos. Bueno, vamos a hablar de otro, por último, San Ramón Nonnato. ¿Por qué le dicen Nonnato? Porque pues, no nació. Le hicieron cesárea a su mamá, después de que ya había muerto su madre. Lo sacan del vientre de su madre para que el niño viva. Y vivió. Y a la edad de los 18 años se incorpora a la orden religiosa mercedaria para hacer lo mismo que Pedro Nolasco. Salvar a los cautivos, a los presos, a los secuestrados de las garras de los musulmanes.
En la actualidad creo que los musulmanes no hacen eso, ¿verdad? No, no, pregúntenle a los judíos, cómo les va con los palestinos. No, yo no sé por qué tienen esa historia estos señores de ser así. Pero bueno, pues Ramón Nonato nos menciona que nace en Portel en el año 1204 y muere el 31 de agosto de 1240. En un pueblo antiguo de allá de España. Y es el patrono de los partos, de las señoras embarazadas, de los niños no nacidos, como él. Y pues fue ordenado presbítero en el año 1222. Viajó al norte de África, en donde estaban la mayoría de los musulmanes. Pagó varios rescates por prisioneros. Y cuando se agotaba el dinero, él se quedaba como rehén. Liberaban a los esclavos. Y si yo me quedo, ahorita les traen el dinero. Mis demás compañeros religiosos ahorita les van a traer el dinero. No lo traigo encima. Pero dejen libres a estos esclavos. Y los dejaban libres y él se quedaba como rehén. Pero desafortunadamente no llegó el dinero de rescate. Y que lo martirizan. ¿Y saben qué le hicieron? Le perforaron sus labios con con hierro candente, dice la historia, para cerrarle la boca y ya dejara de predicar. Ahorita en la actualidad, a mí no me matan, ni me ponen un cierre en la boca para estar predicando, ni a ustedes tampoco. Pero en ese entonces, la gente que no quiere a los cristianos, que no quiere a los católicos, que no quiere creer en Cristo nuestro Señor, pues en la actualidad siguen haciendo ese tipo de barbaries. Increíble, ¿no? Pero estamos en el año 2021 y todavía hay gente así. Los musulmanes le llevan a cabo esto, pero fue rescatado en el año de 1239 y se regresa a España, en donde andaba toda la orden religiosa. Pero ya estando en la época del Papa Gregorio IX, lo nombra a Ramón Nonato, lo nombra cardenal de esa orden religiosa. Estando en camino a Roma, fallece. No nos dice exactamente de qué fallece, pero pues las secuelas, ¿no?, de tanto martirio que le hicieron. Porque anteriormente pues no estaba la medicina que tenemos ahora. Alguna infección y pues muere San Ramón Nonato. Lo canonizan el Papa Alejandro VII en el año 1657, ya muchos años después. Y su festividad es el 31 de agosto. Bueno, estas dos personalidades, como muchas otras que les acabo de mencionar, pues tienen una vida fatal, ¿no? Porque a la hora de querer predicar la palabra de Dios, pues no les va muy bien. Y terminan como los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que muchos de ellos fueron desollados, les cortaron la cabeza, los crucificaron, a otro lo mataron a pedradas. Y bueno, ¿quieren saber esa información? Pues ahí está la información de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y la pueden ustedes retomar. Hasta aquí les dejo esta pequeña información de la orden religiosa mercedaria y de su fundador, San Pedro Nolasco, por invitación, por orden de nuestra Santísima Madre, la Virgen de la Merced. Que Dios te bendiga.